Buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo y estoy compartiendo el día de hoy el mensaje de Lucas de 6 al 5. Hemos venido viendo el libro de Lucas pasaje por pasaje y hoy me corresponde a mí compartirles lo que el Señor me ha estado hablando acerca de Lucas 6 del 1 al 5. Vamos a comenzar a leerlo y voy a hacer unas pequeñas pausas en ciertos puntos para que vamos comprendiendo mejor los conceptos y las cosas que el Señor nos está hablando específicamente en este pasaje. A primera vista puede parecer muy sencillo, como muy cotidiano, como una situación que nada más pasó y ya, y ok, sí, ya entendí, el Señor los defendió y ya. Pero cuando lo vemos con detalle hay muchísimas cosas que el Señor nos quiere enseñar a través de esto y podemos ver por qué Dios en su infinita sabiduría decidió dejar esta historia no solamente en Lucas, sino en Mateo y en Marcos, que también vamos a repasar un poquito de otros detalles que nos dan ellos en la narración de esta historia. Bueno, comienza así, cierto día de descanso, y vamos a detenernos ahí. Cierto día de descanso, ¿qué es el día de descanso? Bueno, cuando nosotros vamos a la palabra y revisamos en el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que el día de reposo se menciona, el día de descanso, día de reposo, que es lo mismo, se menciona inclusive desde el Génesis. Por ejemplo, vaya a leer en Génesis 2, del 2 al 3, dice: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él ha creado y ha hecho. Entonces podemos ver que desde el puro principio de la creación, el Señor instituyó un día para descansar. Primero vamos a ver que no solamente instituyó un día para descansar, sino que estableció un día de descanso luego de haber hecho toda su obra, no antes, no en el medio, al final. Y suena muy lógico, pero es importante que entendamos que esto marca un cierre para la creación del Señor. Él hizo todo y no hay nada más que hacer después de eso. Él ha creado todas las cosas. Él ya cuidó todos los detalles. Cada día, cuando leemos en el Génesis, vemos que todo lo que él fue haciendo vio que era bueno. Y cuando terminó, dijo, está listo. Ya no hay nada más. Ya todo lo que había que hacer está. Ahora podemos descansar. Podemos contemplar al Señor en su obra, en su creación y reconocer cuán soberano es Él de todas las cosas. Él es soberano, ¿verdad? Completamente sobre toda la creación. Se evidencia que Él hizo todas las cosas y que ahí podemos descansar. Entonces yo me pregunto, si el Señor descansó, ¿qué más puedo agregar yo en este día? Si el Señor descansa, entonces yo también debería descansar, ¿verdad? Entonces no es sorpresa que un poco más adelante en la historia, en la palabra, nos vamos a encontrar que cuando el Señor le da los mandamientos a su pueblo, el tercero de estos mandamientos justamente dice, en Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo será para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ya sabemos que el día de reposo está desde que el Señor creó todas las cosas. Entonces, podemos notar lo siguiente. En el primer mandamiento, ¿verdad? Si lo recordamos, el Señor nos dice que Él es el único Dios. En el segundo mandamiento nos dice que referirse a Él es sagrado, su nombre es sagrado. Y en el tercer mandamiento nos está diciendo que inclusive el descanso, lo que viene después de todo lo que ha hecho, es de Él y le pertenece a Él. Entonces aquí tenemos claro y presente que todas las cosas, ¿sí?, le pertenecen a Él. Y el Señor inclusive antes de en sus mandamientos a su pueblo de decir otras cosas que Él manda que no se hagan, lo primero que el Señor establece es su soberanía sobre todas las cosas, inclusive sobre el descansar. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan descanso? Yo me atrevo a pensar que todos. ¿Y de quién es el descanso? De Dios. ¿Podemos hallar descanso en algo en lo que no esté el Señor?
Se los dejo para que lo piensen. Vamos a continuar con el versículo de Lucas y dice, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados. Entonces ya sabemos que es el día de reposo. Dice, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron, ¿por qué violan la ley al cosechar los granos en el día de descanso? Ok, entonces ya tenemos una base para comprender lo importante que es el descanso y que era que este día se guardara para descansar, y también un poco de el propósito, que es mirar al Señor, a su soberanía y descansar en Él específicamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que también sepamos de dónde viene el comentario de los fariseos. Estamos acostumbrados, como los que tenemos tiempo, ¿verdad? En compartiendo en iglesias y congregaciones, escuchando la palabra, es común que los fariseos son como el antagonista, ¿verdad? Son como el malo de la película. Y tendemos como a veces a simplemente asumir que lo que ellos están diciendo está mal y no pensar tal vez por qué lo están diciendo, ¿verdad? Y como ahora tenemos este principio de que el día de descanso es importante y que el Señor mandó que no se hiciera ningún trabajo, ni la hija, ni el hijo, ni nadie, ¿verdad? Entonces ellos están viendo este escenario y se sienten autorizados, ¿verdad?, en Dios para señalar que se está incumpliendo una ley, ¿verdad? Ahora es importante también conocer que hay un libro que se llama el Talmud, ¿verdad?, que tiene discusiones de mucho tiempo de los maestros de la ley acerca de diferentes mandatos, ¿verdad? Y entonces aquí ellos han procurando aclarar dudas o abarcar deseos de la gente de hacer cosas en este día, han hecho listas interminables, o sea, listas enormes y específicas de qué se puede y qué no se puede hacer en este día. Entonces, para ponerlos un poquito en la perspectiva de estos fariseos, ¿verdad? Para ellos al arrancar el grano eran culpables de cosechar en este día. Al separar el grano de la paja eran culpables de trillar. Al restregarlo y soplar, lo que quedaba eran culpables de aventar. Y al comerlo eran culpables de preparar comida. Entonces, desde sus perspectivas fariseicas era inaceptable para ellos lo que ellos estaban haciendo. Ahora, todas estas violaciones son de acuerdo a sus perspectivas y discusiones acerca del mandato. Como podemos leerlo ahora, nada de esas cosas específicas están en el mandato. Ellos fueron agregando estas cosas al mandato que el Señor dio. Ahora, uno se puede preguntar, ok, ¿cómo llegaron a esto? ¿Por qué llegaron a esto? Y aquí yo quiero como repasar un aspecto importante de nuestra condición que la palabra nos revela, y es que en nosotros hay pecado, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que al haber pecado en nosotros, cuando el hombre recibe un mandato, el pecado aprovecha el mandato para llevar al hombre a muerte. Entonces, cuando se dice, no puedes hacer tal cosa, entonces el pecado dice, ok, no se puede hacer esto, quiero provocar que usted haga esto, mucho, ¿verdad? Porque quiere causar muerte en usted. Y esa es la condición en la que se encuentra el hombre. Tiene esa enfermedad. Las personas tenemos esa enfermedad. Sin un Salvador, activa en nosotros, y todo lo que nosotros sepamos o escuchemos que es mandato del Señor no hacer, el pecado lo va a tomar como ocasión para que usted lo quiera hacer. Entonces se pueden imaginar bajo estas condiciones cómo el pecado tuerce el mandato que el Señor mandó para ser glorificado y para que nosotros descansemos, que creo que todos anhelan y desean y disfrutan el descanso, lo vuelven en algo acerca de lo que no puedo hacer. Entonces ahora ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Y en vez de poner mi mirada en lo que el mandato me va a traer, ¿sí?, que es bueno para mí y que glorifica al Señor, pongo mi mirada en mí mismo, ¿sí?, y en una antigua manera de andar y de ser para que yo quiera defender mis deseos en vez de poner mi mirada en el Señor. Entonces ven cómo el pecado desvirtúa el mandato y en lo que era para descansar se convierte en una carga
en no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquí, no puedo hacer allá. Y yo creo que vivir un día con el temor terrible de pensar que si hago cualquier cosita voy a estar como ofendiendo al Señor, es tener la mente en el lugar equivocado con respecto a lo que el Señor pretendía con el mandato, y no creo que produzca descanso, debe producir probablemente mucha carga para las personas. Entonces, para mencionar el versículo que habla acerca de esta condición del hombre con respecto al pecado, vamos a ir a Romanos 7:7, donde dice: ahora bien, sugiero que la ley de Dios es pecaminosa, dice Pablo, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido qué es codiciar lo malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces ahí podemos ver con las palabras del Señor, hablándonos a través de Pablo, lo que yo de una manera tal vez más coloquial estaba queriendo explicar acerca del pecado, ¿verdad? Y cómo opera en nosotros y cómo se aprovecha de lo que es bueno para producir mal. Y es exactamente lo que estamos viendo que va a suceder aquí. En este caso, el pecado produjo que el día de descanso pasara de ser un día de contemplar la soberanía de Dios y descansar en esta, a un día pesado en el que no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces dejó de tratarse del Señor y se trata de mí a causa del pecado. Vamos a continuar leyendo ahora lo que sucede y lo que responde el Señor acerca de lo que estaba pasando en este momento. O sea, recordamos que los fariseos, ¿verdad?, ven el acto que va en contra del día de reposo y lo señala. Y ahora quien responde en su defensa no son los discípulos, sino Jesús. Y Jesús responde. Dice: Jesús respondió: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Quiero señalar que me gusta la actitud un poco desafiante del Señor, digamos, con los discípulos, porque Él les dice: no han leído. Con los fariseos, disculpe, no han leído. Y Él sabe, todos saben que los fariseos han leído esto. Los fariseos enseñan de estas escrituras, los fariseos aprendieron a leer de estas escrituras. Entonces, el Señor no está preguntando verdaderamente: hey, ¿será que lo leyeron? ¿Alguna vez lo han leído? Como preguntando verdaderamente, sino que está llamándoles la atención. Es claro que el Señor les está llamando la atención con su autoridad y les está diciendo: ustedes han leído esto muchas veces, parece que no lo hubieran leído, pero yo sé que sí lo han leído y ellos saben eso. Entonces dice, Él les recuerda una historia. Entonces en este caso podemos saber que Él les está recordando una historia que ahora entendemos que Él no se está preguntando si la han leído, Él sabe que las han leído. Y les va a recordar una historia que ellos conocen muy bien acerca de David. Esta historia está en el primer libro de Samuel y, vamos a hacer una pequeña recapitulación de esta historia para los que no la conocen o no la recuerdan bien. David huía de Saúl porque Saúl tenía envidia de él. Y la palabra nos enseña en Samuel, probablemente esa historia sí lo recuerdan mucho, ¿verdad? Muchos, que David venció a Goliat y sabemos cómo David venció a Goliat. David no venció a Goliat confiando en sus fuerzas. David venció a Goliat confiando en Dios. Su lógica fue: si este hombre está en contra del pueblo de Dios, entonces Dios va a estar
con el que pelee con este hombre y Dios le va a dar la victoria. Y este fue la fortaleza que David tuvo y cómo enfrentó a Goliat, no confiando en armas ni en una armadura ni nada de esto, sino que su confianza estaba absolutamente puesta en la lógica de que Dios era soberano y que este hombre estaba procurando amenazar y atacar al pueblo de Dios. Entonces sabemos por esto que David confiaba en Dios plenamente y reconocía esa soberanía de Dios, la tenía clara. Se estaba enfrentando a un hombre que daba miedo, gigantesco, terrible. Entonces, nada más aclaro esto para que tengamos claro que David era un hombre que confiaba en el Señor y que tenía presente la soberanía del Señor. Y además, aparte de esto, venció y la gente empezó a reconocer que decía, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, ¿verdad? Entonces esto empezó a ocasionar envidia en el rey Saúl por todo el reconocimiento que estaba teniendo David, y no solamente esto, sino que la palabra textualmente dice que Saúl temía a David porque reconocía que el Señor estaba con él. Entonces, nosotros tenemos la certeza por medio de la palabra de Dios de que el Señor estaba con David, inclusive esta era la razón del temor que Saúl tenía hacia David. Entonces, a partir de esto, David empieza a huir porque Saúl lo quiere matar, hace diferentes planes, permite diferentes cosas, inclusive con una mala intención que se case con su hija. Él quiere tener el control y él quiere ver cómo encuentra la ocasión de que David muera. Pero resulta que su hijo, el hijo de Saúl, Jonatán, quería muchísimo a David, ¿verdad? Entonces vemos ver que David tenía mucho favor de Dios. Mucha gente lo quería y lo reconocía, ¿verdad? Porque el Señor estaba con él. Entonces Jonatán, que es el hijo de Saúl, y se pueden imaginar el enojo y la envidia de Saúl creciendo en esto, ¿verdad? Ama tanto a David que le ayuda a David a esconderse para que Saúl no pueda llevar a cabo uno de sus planes para matarlo. En esta situación que estoy explicándoles es que David se halla con hambre y no tiene nada que comer y llega a un lugar donde hay un templo, ¿ok? Y en este lugar David pide ayuda. Tengo hambre, necesito comer algo, ¿verdad? Y la única comida que hay disponible para él es el pan que es solo lícito comer a los sacerdotes en el día de descanso. Vamos a ver un poquito acerca de este momento específico. Vamos a leer entonces 1 Samuel 21 del 1 al 6 para conocer la historia en el texto bíblico. Dice: Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿Por qué estás solo y no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech: El rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote David y dijo: No hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo: Ciertamente las mujeres nos han sido vedadas. Como anteriormente, cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio el pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente. Los panes que comió David eran parte de otro mandato que Dios había dado a su pueblo. Y de acuerdo con el libro de Levítico, consistía en lo siguiente. Levítico 24, del 5 al 9 dice: Tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. Cada torta habrá 2 décimas de efa, y los colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel, y será para Aarón y para sus hijos, que eran los sacerdotes, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrá como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Entonces entendemos que la situación de David es la siguiente, ¿verdad? Está siendo perseguido por confiar en el Señor, básicamente.
por la envidia que esto le produce a Saúl. Y David está ahora en esta situación donde tiene hambre y la comida disponible para David es una comida sagrada, ¿ok? Que David necesita y que no debería de comer de acuerdo a la ley. Sin embargo, David come de este pan en el día de reposo, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ver una comparación entre las dos cosas que están sucediendo que el Señor hace con respecto a esto. Ahora, pensemos en esto. Quiero que pensemos juntos en esto. Si viendo esta situación y reconociendo lo que acabo de mencionar acerca de que David ha confiado en el Señor, sabemos que el Señor está con David, hago la siguiente pregunta. David teniendo hambre, ¿le negaría el Señor a David comer ese pan, sabiendo que el Señor está con él? No me respondan, no voy a responder todavía, nada más pensemos en eso. Ahora, vamos a ver lo que es el tema de la comparación entre las dos situaciones. Entonces, vamos a ver un poquito como las similitudes, ¿verdad? Como las más obvias que hay entre las dos situaciones. Tenemos un mandato con respecto a comida en el día de reposo. Y tenemos a unos hombres violando ese mandato en ambos casos, ¿verdad? Día de reposo, comida, hambre, ¿verdad? En un día de descanso. Entonces, podemos ver por ahí porque el Señor trae y recuerda esta historia a los fariseos. Obviamente David es una persona que sabemos que los fariseos estiman al rey David, ¿verdad? Y está recordándoles y está diciéndole, bueno, David hizo esto en este día también, ¿verdad? Y el Señor no está negando que hay una violación. Está diciendo David también violó el mandato, ¿verdad? Y no se le hace reproche a David por esto, que lo vamos a repasar, que se menciona tal vez más específicamente en Mateo y en Marcos. Pero sabemos que el Señor lo está usando como defensa, ¿verdad?, de sus discípulos. Ahora, quiero que también consideremos que en ambos casos hay otras similitudes. Como hemos venido leyendo anteriormente, compartiendo con nuestros hermanos Jonathan y Eric, que han estado compartiendo cómo ha sido este caminar antes de llegar a este punto, sabemos que hay una molestia hacia Jesús y hacia sus discípulos, evidentemente, porque le siguen, porque creen en Él. Y sabemos que lo que Jesús ha hecho hasta este momento son milagros, es compartir la palabra, y estos milagros evidencian que el Señor está con Él, que es de Dios. Y esto produce enojo y miedo y envidia en el poder de la iglesia que hay en ese momento, que son lo que representan los fariseos. Entonces yo los invito a considerar como las similitudes que hay, por ejemplo, entre estos fariseos y Saúl. Porque sabemos que en ambos casos Jesús no ha hecho nada malo, pero es perseguido. Y sabemos que David no ha hecho nada malo y es perseguido también. Ahora, también sabemos que los discípulos, ¿verdad?, que están con el Señor, han creído en Dios, le han creído a Él, han creído que Jesús es el Hijo de Dios y le han seguido y han dejado todas sus cosas por Él. Entonces sabemos que de igual manera estos son hombres que tienen presente, al igual que como mencionaba antes en la historia de David, a Dios, su soberanía, su poder, su soberanía, ya que ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo por seguir a este hombre. Ahora, les hago una pregunta. ¿Les negaría Jesús a sus discípulos que entregaron su vida para seguirle a Él, comer cuando tienen hambre? Con respecto a esta pregunta, no tenemos que especular, porque ya sabemos en el versículo mismo que el Señor les está permitiendo y los está defendiendo, además, acerca de lo que están haciendo. Entonces, aquí vamos a pasar al versículo 5 que cierra lo que hemos estado leyendo hoy. Dice, y Él les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces,
Esta historia tiene sentido y cierra por el hecho de que nosotros creemos y sabemos que Jesús es Dios. Dios está ahí con ellos. Al igual que la historia de David nos cuenta que Dios está ahí con David. Si volvemos al propósito del mandato de guardar este día, ¿sí? De reconocer al Señor como creador de todas las cosas, como Señor de todas las cosas, yo les pregunto, ¿tenían esto presente los discípulos? ¿Tenía presente esto David? Creo que sí. Entonces, podemos entender algunas cosas que vamos a ver en los detalles que se mencionan en las otras historias. Y es que el Señor instruyó estas cosas para gloria de su nombre y por amor al hombre también. Y no podemos considerar y meditar en que el Señor va a poner por encima el bienestar de sus hombres por un mandato, si esos hombres están con Él. Quiero agregar algunos detalles extras que están en la palabra acerca de este momento, por ejemplo, en el libro de Marcos. En Marcos 2:27 agrega, y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Entonces aquí podemos ver, de palabras de nuestro Señor Jesucristo, la confirmación de lo que estábamos hablando ahorita, y es que este día no está por encima de Dios, porque Él es el Señor del día de reposo. Y lo otro es que además este día de reposo fue para servir al hombre, no para que el hombre sirviera al día de reposo. Por esto es que si el hombre tiene una necesidad básica, estando con Dios, como comer, puede comer en esta circunstancia específica. ¿Quiere decir que el mandato no importa? No, el mandato sí importa, pero estamos en una situación específica donde estas personas están con el Señor y necesitan comer. Además, donde sabemos que la razón por la cual en el caso de David no tiene alimentos por la persecución por creer en el Señor. Y también sabemos que en el caso de los fariseos, la razón por la que ellos están señalando la falta de ellos es para matar al Señor. Entonces, voy a agregar todavía un poquito más que dice en Mateo 12, del 5 al 8, dice, Jesús dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes del templo profanaban el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia yo quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, sabemos que si usted y yo podemos ser considerados inocentes, no es por nuestras obras, es por la obra que Jesucristo hizo en la cruz de nosotros, por nosotros. Entonces, si el Señor está llamando a estos inocentes, es porque estas personas, no es porque no hayan hecho nunca nada malo, es porque estas personas están con Él, y Él es la justificación por nuestros pecados. Y por eso es que se refiere a ellos así. Y además quiero señalar otra cosa que dice, hubiera sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio. Voy a ayudarme con mis notas para esto y casi que las voy a leer directamente porque fue algo que el Señor puso en mi corazón cuando estaba estudiando esto. Jesús es el templo, Jesús es el pan, Jesús es el sacerdote. Si Jesús está contigo, eres libre de culpa, porque Jesús es el Señor de todas las cosas. La ley fue dada para que se evidenciara el pecado y corriéramos a Jesús. Sin Él no hay descanso, porque Él es el Señor del descanso. Por las obras de la ley no viene el descanso. Visualicemos esto. Estos fariseos, buscando un descanso, hicieron de la ley una carga. Queriendo exaltar el descanso, se hallaron no reconociendo, primero no alcanzando el descanso y además persiguiendo al Señor del descanso. Iban a encontrar reposo estos hombres, exaltando la ley por encima del Dios que dio la ley. Jamás. Jamás.
La ley es buena. La ley fue dada por el Señor para que corriéramos a Él, para que entendiéramos que Él daba la ley, que Él es el Señor de la ley. Debemos tener cuidado de poner la ley por encima del Señor de la ley. Y si tenemos al Señor por encima de la ley, lo que el Señor diga, lo respetamos. Y Él nos defiende, y Él nos guarda, y Él nos protege porque estamos con Él. Pero nosotros no entramos en salvación por medio de la ley, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, sino por medio de la gracia, por el amor que Él nos extiende a nosotros. Es por medio de Él, no por medio de la ley. La ley nos ayuda a identificar que tenemos que de corazón reconocer a Dios como Dios. Ahora, demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ya que sin Él nunca tendríamos este reposo. Estaríamos buscando aprobación, salvación y descanso por medio de obras y nunca lo alcanzaríamos. Pero al estar con Él, por su gracia somos salvos, aprobados. Él nos enseña, Él nos defiende de los acusadores. Nuestra salvación no es por obra, sino por gracia. Él no quiere sacrificio, porque Él es el sacrificio que se dio una vez y para siempre por nosotros. Y si nosotros recibimos perdón por gracia y misericordia, Él lo que quiere es que nosotros extendamos eso hacia las demás personas, porque el sacrificio lo hizo Él una vez y para siempre por nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Y mi consejo final tal vez es que tengamos cuidado de no hallarnos persiguiendo a quien está con el Señor por exaltar mandatos. Recordemos que los mandatos los dio el Señor y Él es el juez de esos mandatos. Él es el Señor de esos mandatos. No digo que esté mal recordarle a la gente, compartirle a la gente sus mandatos, meditar en sus mandatos. Pero recordemos que el Salvador es Jesús, no la ley. Y si estás en Él, no hay acusador, ni problema, ni enfermedad, ni ley, ni pandemia, ni nada por lo que nuestro Señor Jesucristo no puede interceder por nosotros. Así como lo hizo delante de los fariseos que reclamaban la ley, intercedió por sus discípulos. Si estamos con Él y confiamos en Él y todo nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra seguridad está puesta en Jesús, Él intercede por nosotros, Él nos defiende, Él tiene ese poder. Él es el Señor del día del descanso. Y espero que les haya edificado este mensaje como lo ha hecho conmigo. Espero que les anime y que les alimente y que les apasione más por buscar a Jesucristo y por depositar todo en Él. Su seguridad, su confianza, su trabajo, su economía, sus relaciones con otras personas, sus problemas, las personas por las cuales están preocupados, las cosas que anhelan, que puedan tomar todo lo que puedan pensar y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, hacerlo a Él el centro, su plenitud, lo que les llene en todo, y que puedan descansar en esa seguridad que da el saber que no estoy confiando en mis obras, que no estoy confiando en mi dinero, que no estoy confiando en mis títulos, que no estoy confiando en mi experiencia, sino que estoy confiando en el Señor del descanso. Porque si usted está confiando en el Señor del descanso, va a tener descanso. Muchas gracias.